Quiero que por favor esta mañana usted abra su Biblia en el libro de Ruth. Este libro de Ruth pertenece al tiempo de los jueces, realmente aquel tiempo cuando el pueblo de Israel era afligido por los moabitas. Y si usted leyera el libro de jueces, particularmente el tiempo cuando dice la Biblia que ellos eran saqueados de todas sus pertenencias, eran afligidos, y llegaba el tiempo de la cosecha y los moabitas venían y como langostas, dice la palabra de Dios, les quitaban todo y los dejaban sin comer. Hay una familia en este libro de la que yo quiero tomar ejemplo para nuestra vida en el mensaje de hoy. Esta familia tuvo que tomar una decisión que para mi punto de vista son decisiones muy importantes, decisiones que no se debieran de tomar a menos que no estamos bien en línea con el Señor, a menos que no estemos en constante oración para que Dios nos dirija, que no sea Dios específicamente mostrándonos lo que tenemos que hacer, que esas decisiones no las tomáramos a la ligera porque son decisiones que en las que podamos cometer graves errores, graves errores. La palabra de Dios en Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2, mire lo que dice. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Otra versión dice que se establecieron en la ciudad de Moab. Hay decisiones, vuelvo a repetir, que se toman que, que, eh, que terminan siendo graves errores. Lamentablemente puede afectar nuestra vida, puede afectar la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Esta familia de Elimelech, de hecho, esta es una familia creyente, una familia que conoce de Dios, una familia que pertenece al pueblo de Dios. No son unos inconversos, no son unos ateos, no son unos, dijéramos, necios, pecadores. De lo contrario, la palabra de Dios lo especificaría claramente. De hecho, el nombre Elimelech significa mi Dios es mi rey. Esta familia se ve en un momento, ya leímos el verso 1, dice, hubo hambre en la tierra. Llegó una hambre a esta tierra en la que esta familia fue forzada a tomar una decisión. Fue forzada a salir a buscar pan, la del sostén para la familia. Elimelech y su familia se movieron, se mueven. En este relato se mueven de donde Dios los plantó. Este mensaje esta mañana es para aquellos que muchas veces decimos que Dios me llamó, que yo siento de parte de Dios que tengo que hacer. Aquellos que dicen Dios me está enviando. El llamado es Dios me dice que haga lo que estoy haciendo. Ese es el llamado. En otras palabras, Dios me trajo a este lugar. Dios me tiene en esta iglesia, donde tú estés, donde tú te congregas o a donde tú vayas. El llamado es Dios me llamó. Tú recibes un llamado explícito o implícito de parte de Dios en el que tú entiendes que Dios te va a establecer allí. El llamado de Dios es activado por tres coordenadas para saber que el llamado es verdadero, para saber que el llamado va a ser fructífero. De lo contrario, tú vas a lamentarte, vas a sufrir. Así que el llamado realmente tiene que ver con tres coordenadas, vuelvo a repetir. La primera es el propósito. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Para qué? Si Dios te habla, Dios te va a decir claramente qué es lo que Dios quiere que hagas. Y te va a dar esa convicción de que lo que estás haciendo es porque Dios te puso a hacerlo.
La segunda coordenada es qué, o sea, el mensaje. Dios cuando te llama te va a dar realmente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que Él quiere que tú digas si es un mensaje el que vas a dar, qué es lo que tú tienes que decir. Por ejemplo, yo llevo 21 años en la iglesia Cristo Viene y gracias a Dios aquí nos ha tenido. Probablemente los que me conocen desde que Dios nos trajo, a lo mejor mi forma de predicar ha cambiado, a lo mejor ha mejorado, yo no sé. Mi esfuerzo siempre es hacerlo lo mejor que puedo para transmitir lo que Dios me da que te transmita. Pero en 21 años, el mensaje que Dios me da, creo yo que nunca ha cambiado. Dios quiere que seamos fieles a Él. Dios quiere que le sirvamos de todo corazón. Dios quiere que hagamos todo con esa convicción. En otras palabras, cuando Dios nos llama, tiene que ver en nosotros esa consecuencia en las cosas que hacemos, esa perdurabilidad, ese mantenernos firmes allí en lo que creemos y no permitir que nuestro mensaje, nuestra forma de pensar cambie. Y la mejor manera de probar eso es que nuestros hijos lo testifican. Yo recuerdo cuando nuestros hijos, nuestra hija más mayor estaba adolescente, siempre había ese jaloneo entre nosotros y con mi esposa más que conmigo para que ella se sometiera a las reglas que nosotros como padres les poníamos. Y y siempre le decía que mi esposa era muy estricta, demasiado rigurosa en sus reglas, no le daba la libertad que quería, pero mi esposa le dijo una vez, te tiene que ver con el llamado, le dijo, yo prefiero que tú un día digas, lo que me gusta de mi mamá es que nunca cambia de opinión, lo que ella dice, eso es. Y eso es el llamado, el mensaje que Dios te hace sentir esa seguridad que te hace que te mantengas firme en lo que crees. Porque hay muchos que andan de un lado para otro y nunca se establecen. En otras palabras, esto tiene que ver con un sentido de identidad, un sentido de permanencia cuando Dios hace un llamado. La tercer coordinada tiene que ver con a quién, a dónde, en dónde Dios te quiere poner, en dónde Dios te quiere plantar. Hay gente, vuelvo a repetir, que anda brincando de iglesia a iglesia y no se establecen. Para mí como pastor es triste esa realidad de muchos que dicen es que yo siento de parte de Dios que tengo que ir allá o tengo el llamado de Dios de hacer esto y realmente lo que causan es tristeza porque no se establecen en ningún lado. Y conozco hermanos, conozco siervos de Dios que así han vivido siempre, no se establecen porque no han logrado tener un sentido de identidad, de pertenencia al lugar donde Dios los tiene plantado. Necesitas saber dónde Dios te plantó. Necesitas entender que tú eres el que tienes que desarrollar ese sentido de identidad, ese sentido de permanencia. Yo le pido a Dios como pastor que Dios me permita predicar a una congregación que entienda que Dios la ha plantado allí, que tenga ese sentido de pertenencia, una congregación que tenga el sentido de identidad. Irónicamente, ahorita no tenemos, vuelvo a repetir, un edificio, pero que Dios me permita ver su gloria a través de una congregación que tiene ese sentimiento de identidad, de pertenencia, que yo pertenezco a la iglesia, Cristo viene. ¿Y dónde se reúnen? Pues en la casa de fulano. ¿Y dónde está allí? No, pues en la casa de sutano. Y que con esa convicción puedan decir, porque Dios me plantó aquí, yo pertenezco a esta iglesia. Y esa es la oración, yo creo que de cada pastor. Como líder, el anhelo del corazón de cada líder es poder ver en su congregación ese sentimiento de identidad. La iglesia Cristo viene, no tenemos templo, pero Dios está con nosotros. Dios sabe lo que Él tiene para nosotros y nosotros vamos a seguir luchando y avanzando hasta que Dios nos plante en el edificio que nos va a plantar. Así que ese es nuestro deseo, nuestra oración. Iglesia, hoy es cuando, creo yo, cuando se puede vivir esa realidad para demostrar dónde Dios te plantó, cómo te sientes tú,
¿Cuál es el sentimiento de identidad que tú tienes en la iglesia donde tú estás? Yo hablo a todos aquellos que me escuchen esta mañana, que hoy pongan en su corazón, se hagan esta pregunta: ¿yo a qué y dónde Dios quiere que esté? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? Hay iglesias que tienen templos, pero hay miembros en las iglesias de esos templos que tienen muchos años y no han logrado llegar a ese sentimiento de identidad. No pueden sentirse que pertenecen a ese lugar, porque y eso lo sé, porque si algo no les gusta, ¿sabe qué hacen? Se van, luego se van. Si decía un pastor, cuando yo era joven, escuchaba yo mucho a este predicador, decía: cuando les tocan la tecla equivocada, luego salen corriendo. ¿Por qué? Porque no han tenido ese sentimiento de identidad, de pertenencia al lugar donde Dios los ha plantado. Entonces, ¿qué pasa? Se cambian de iglesia, buscan donde se sientan bien. Así que no es el lugar, hermano, hermana que nos acompañas esta mañana, no es el lugar lo que te hace pertenecer. Eres tú el que tienes que tener ese sentido de identidad, que tienes que entender cuando Dios te plantó, para qué te plantó y con quién te plantó. Así que puedes olvidarte tú de dónde Dios te lleva, pero nunca vas a olvidar dónde Dios te plantó. Y eso sale porque, volviendo a la familia de Elimelech, Elimelech, junto con su esposa Noemí, con sus hijos Malón y Kelión, dice que estaban en el lugar donde Dios los había plantado. Estaban en Belén. Belén significa casa del pan. O sea, Dios proveía para su pueblo. Belén significa casa del pan. Dios siempre provee. Después Belén fue cambiada de casa del pan. Se describía como la casa o la ciudad de David, la ciudad del rey. Pero ese es el lugar donde Elimelech estaba plantado, porque Dios lo había plantado ahí. Pero dice la palabra de Dios en el verso 1 que hubo hambre. Y yo pregunto, ¿por qué es que Dios permite que vengan ciertas crisis a nuestras vidas si Dios nos plantó en cierto lugar? ¿Vendrán esas crisis de parte del diablo? Muchas veces sí. ¿Vendrán esas crisis de malas acciones que tomamos? Muchas veces sí. Pero hay una tercera razón por qué a veces pasan las crisis. A veces Dios permite que crisis pasen a nuestra vida. ¿Sabe para qué? Solamente para medir en dónde estás plantado. Si estás firme en donde tú estás plantado, Dios permite esas para que tú te des cuenta si verdaderamente estás o no estás. El año pasado, cuando tuvimos la desdicha de pasar a través de la pandemia, yo dije en varias ocasiones que en ese tiempo se iba a ver los que verdaderamente estaban fundados en Cristo, los que verdaderamente tenían su corazón y su confianza puesta en el Señor. Entonces, crisis vienen a nuestras vidas, pero muchas de esas crisis no es porque hiciste algo malo, no es porque el diablo esté permitiéndolo o haciéndolo. No, muchas veces Dios los permite para que tú mismo midas en dónde estás plantado. Y yo creo que se me viene a la mente, como para los que somos casados, cuando en el altar dijimos que prometíamos estar con nuestra pareja en las buenas y en las malas. O prometíamos estar con nuestra pareja en enfermedad o en salud. Y hasta que la muerte nos separa, decíamos nosotros. Jesús comparó a los hijos de Dios, a su pueblo, a ti y a mí, como hombres prudentes o hombres imprudentes. Hombres prudentes que edificaban su casa sobre la roca. Y hombres imprudentes que edifican su casa sobre la arena. Pero hay algo curioso, un dato muy importante que no quiero que se te pase de largo. Dice que a ambos, a los dos, a los prudentes y a los imprudentes, les vinieron vientos y tempestades. Eso significa que no importa, el que estés fundado en la roca no significa ausencia de tormentas, ausencia de aflicciones. No, significa solamente que si tú estás plantado en la roca, tú no te vas a mover, aunque vengan tormentas, aunque vengan esas tribulaciones a tu vida.
No nos creamos esa falacia que escuchamos muchas veces de que porque vienes a Cristo se te acabaron los problemas. No te creas esa mentira de que porque vienes a Cristo ya no vas a sufrir. No te creas eso, ese no es un evangelio real. Yo lo he dicho, nosotros somos seres humanos, seres que sentimos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Los sentimientos son parte de tu vida. Hay momentos en los que tú no vas a sentir deseos de hacer nada, esa es una realidad. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver con ese sentimiento de identidad, sentimiento de pertenencia. ¿Cuántas veces, varones, nos levantamos a trabajar, estaremos enfermos, estaremos sin deseo de ir, pero lo que nos lleva es la responsabilidad que tenemos porque sabemos que nosotros somos los responsables de proveer para nuestra casa? ¿Cuántas veces esposas hacen lo mismo? Yo analizo a mi esposa mucho, nunca le digo, pero la observo. Yo la veo como a veces por su enfermedad ella batalla y a veces no descansa en la noche, no descansa y se ve agotada, se ve drenada completamente. Y hay momentos que la acabo de ver ahí tendida en su cama, levantándose, que apenas la veo que apenas sí puede, pero la observo. En un momento de repente ya está haciendo su quehacer, está preparando la comida, atendiéndome a mí, no me desatiende en ningún momento. Y yo observo y digo, caray, ¿qué será lo que la mueve? ¿Qué será lo que la hace? ¿Se tomará algo, una droga o algo que la levanta? Pero no, yo he reflexionado en esto, tiene que ver con ese compromiso, esa responsabilidad que surge de ese sentimiento de identidad, de pertenencia. ¿Cuál es tu posición en donde Dios te tiene? Elimelec y su familia, vuelvo a repetir, son formados a tomar una decisión. La Biblia no dice qué realmente llevó a Elimelec a tomar esa decisión, pero a mí se me viene a la mente, y esta es parte de lo que yo percibo aquí, que yo puedo entender, que Elimelec es el típico hombre que a primer crisis que viene a su vida, luego toma decisiones sin pensar las consecuencias. Y eso es lo que yo quisiera que entendamos. Cuando viene una crisis a tu vida, si tú no tienes un sentimiento de identidad en Dios, de pertenencia al pueblo de Dios, o en este caso donde tú estás, la crisis te va a llevar a tomar decisiones que podrías lamentar el resto de tu vida. Dice que esta familia salieron a buscar pan. Ellos se van por la crisis que vino, se fueron a Moab, dice. Es el lugar pagano donde había idolatría, había dioses ajenos. Dice el versículo 3, mira, lee conmigo lo que dice el verso 3. Cuando tomas decisiones en base a circunstancias, puede ser fatal para ti. Mira, Elimelec y su familia salieron, pero mira, seguimos leyendo verso 3 lo que dice. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Aquí es la primera referencia a tiempo, que podemos ya de ahí descifrar más o menos la cantidad de tiempo y humanamente hablando, pues sabemos que en un año pasan muchas cosas. Ahora imaginemos en 10. Dice que este hombre salió de Belén en busca de pan, pero trágicamente murió en la tierra de Moab. Verso 5 sigue diciendo, lee conmigo verso 5, dice, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero decir algo muy importante y quisiera que si de todo lo que estoy hablando se te olvidara, quiero que esto que te voy a decir no se te olvide. Para mí sería una bendición que esto se te grabe. Salir a buscar pan, en nuestras palabras, comida, trabajo, casa, iglesia, un lugar donde te sientas mejor, qué sé yo, salir a buscar pan, te lo voy a decir así. Sin que Dios te haya mandado, puede ser mortal para ti. No estoy diciendo no te muevas, yo no estoy hablando de eso.
No, no, no estés de lugar en lugar, es lo que quiero decir. No te muevas de lugar en lugar sin entender bien el llamado que Dios tiene para ti. Lo que dije hace un momento, si no entiendes el por qué, el propósito, si no entiendes el mensaje realmente, si no entiendes a dónde, no te muevas, no cometas ese error. Decídete dónde estás y dónde vas a estar, porque ahí es donde Dios te va a bendecir. Elimelec lamentablemente tomó una decisión que le costó la vida. Murió en una tierra lejana, donde no era donde Dios lo había establecido. No era el plan de Dios, pero así se dio. Tú quédate donde tú estás, permite que Dios te ayude, te fortalezca, date por completo a lo que estás haciendo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No desmayes, pero no andes dando vueltas por ahí, por allá, porque puede ser fatal para ti. Decídete dónde vas a estar. Moab significa tierra lejana, tierra aparte de donde Dios te tiene. Y eso te puede costar la vida. Eso te puede costar tus hijos. Sus hijos también murieron. Te puede costar tus nietos, porque esta familia quedó sin descendencia. Quedó desamparada Noemí con sus dos nueras. Moab tipifica abandonar donde Dios te plantó y irte a otro lugar. Hay quienes dicen, no, es que yo sentí de parte de Dios ir a otro lugar. Y triste y lamentablemente, simplemente son personas que no se han identificado donde están y van buscando dónde satisfacer su ego y su comodidad personal. Dios quiere bendecirte, pero tienes que entender que está en ti el que tiene que buscar ese sentimiento de identidad. Ahí está Noemí, viuda, desamparada con sus dos nueras. Y mire qué dice la palabra de Dios, que llegó un momento en la vida de Noemí donde escuchó que Dios visitó Belén, la casa del pan. Mire cómo dice versículo 6. Vamos a seguir leyendo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En otras palabras, ahorita recién que estoy leyendo, se me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Cuando él estaba cuidando los cerdos allá, lejos de su padre, y con hambre, con necesidad, dice, volviendo en sí, se dio cuenta la realidad en la que estaba. Él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia, y yo aquí estoy sufriendo de hambre. Voy a ir a mi padre. Dice que Noemí escuchó el rumor allá en Moab de que Jehová había visitado su casa, Belén, y para traerles pan. Entonces, mire, ella como que olió ese olor de pan. Yo se me viene a la mente cuando llego a visitar a mis padres, su comida de mi mamá siempre me atrae a que no puedo salir de ahí sin comer ese pan que prepara mi mamá, esa comida que me prepara, porque es una comida que la traes aquí en el corazón, que te ha alimentado toda tu vida y que te llena, te satisface, pero que a veces no la tomas en cuenta. Entonces Noemí escucha del pan y hace lo que estamos viendo aquí. Dice, se levantó, dice al momento, dice, me voy a casa de donde nunca debí haber salido. Mire lo que dice versículo 7. Vamos a seguir avanzando. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuera grande? ¿Habíais de quedaros sin casaros por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí llega un momento que pone por título al tema de esta mañana. Decídete, decídete. Llega el momento donde Noemí toma la decisión de regresar a su casa, la casa del pan, a casa donde ella entendió que no debía haber salido, a casa donde ella dice que vivía en paz, porque Noemí significa dichosa, feliz. Pero salió por decisión de su esposo, que vuelvo a repetir, pienso yo humildemente que fue una mala decisión. Y ella entiende, dice, voy a volver a mi casa de donde no debía haber salido. Ahora llega el momento, las nueras querían ir con ella. Y ella le dice, no, regrésense ustedes a sus casas. Yo ya soy vieja, yo no puedo ya darles ninguna esperanza de marido. Y usted puede entender que en la vida real esa es la realidad. La vida sigue adelante y les está diciendo, ustedes son jóvenes, ustedes tienen que hacer su vida otra vez. Y las manda a su casa. Ellas lloraron, dijo un pastor en una ocasión, es la primera vez que se ve unas nueras llorando por la suegra. Y me da mucha risa porque realmente tiene sentido. Pero dice que lloraron con ella y dijeron, no, vamos a ir contigo. Y ella les vuelve a decir, no, ya no hay nada que puedan hacer conmigo. Conmigo no tienen ninguna esperanza. Entonces llega aquí al punto decisivo donde yo tomé como mensaje este título, Decídete. Mire lo que dice el versículo 14 para ver lo que sucede aquí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí llega un punto, hermanos, amigos, un punto tan decisivo que yo les digo como pastor, cómo anhelaría, y yo creo, me uno a todos los consiervos, que todo pastor anhelaría escuchar un compromiso como este de los miembros de su congregación. Un compromiso que lo hace tan serio que me llama la atención porque pienso yo, wow, si toda la congregación tuviera ese compromiso, seríamos iglesias fructíferas, seríamos iglesias fuertes, seríamos iglesias grandes. Me encantaría a mí como pastor en la iglesia, Cristo viene a escuchar, que me regalaran ese compromiso los miembros de la iglesia. Y no compromisos de palabras. Mire cómo dice Ruth, no son compromisos de palabra. Mire lo que dice verso 16. Ruth le contesta a su suegra, le dice, no me ruegues que te deje, le dice. ¿Se ha visto en ese punto cuando le dices, haz esto y haz esto? Ya no me digas más. Le dice, no me ruegues que te deje. Dice, no me ruegues que me aparte de ti, le dice Ruth, porque donde quiera que tú vayas, voy a ir yo. Ese es el compromiso que dice Ruth. Voy a ir yo. Donde quiera que vivas, viviré. Ese es el compromiso que se tiene que tomar cuando hay ese sentimiento de identidad, ese sentimiento de pertenencia. Donde quiera que vivas, voy a vivir. Sea que estemos debajo del puente, sea que estemos en un jacalito, sea que estemos en una mansión, sea que estemos en un inmenso edificio, donde quiera que tú vivas, voy a vivir yo, dice Ruth. No me importa. Dice, tu pueblo, sí, yo soy de otra nación, pero tu pueblo ahora yo decido va a ser mi pueblo. Tu Dios, mi Dios, dice. Donde murieres tú, moriré yo también. Ahí seré sepultada. Mire qué determinación. Entonces dice Ruth, termina en esa declaración, dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces, pienso yo, y ya casi estoy para terminar, que necesitamos ese tipo de compromiso. Por eso yo puse al mensaje de esta mañana, decídete,
Toma esa convicción en tu corazón y decídete. Dios te tiene plantado ahí donde tú estás. Si Dios te llama para que hagas un movimiento, asegúrate que tú entiendes el propósito. Asegúrate que tú entiendes qué es lo que vas a hacer. Y asegúrate que sabes bien y estás seguro a dónde vas a ir. ¿Por qué? Porque si no entiendes ese llamado de parte de Dios, puede ser una simple emoción momentánea en la que vas a verte después sufriendo las consecuencias. Dice que ellas regresaron y cuando iban regresando a Belén, dice que la gente conoció a Noemí y hablaban de Noemí. Decían, no es esta Noemí, no es esta Noemí. Y Noemí les decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura Dios me ha puesto. En otras palabras dice, yo era dichosa, yo era feliz, yo estaba completa, yo lo tenía todo, pero me fui y me fui a donde no debía haber ido y Dios me afligió. Dios me trajo en amargura, así que ya no me llamen Noemí. En conclusión, hermanos, amigos, yo creo que cuando uno entiende el llamado del Señor, uno puede evitar muchas decisiones que afecten nuestras vidas. Había una ley en Israel. Cuando Noemí y Ruth regresaron, Ruth significa fiel, amiga. Cuando ellas regresaron a Belén, había una ley. Esa ley establecía que cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los segadores tenían que levantar todo excepto una porción que tenían que ir dejando a un lado para que las viudas, para que los necesitados se suplieran de esas porciones. Entonces ahí van Noemí y Ruth recogiendo lo que quedaba de las cosechas, de las migajas. Y con esto quiero terminar. Tú puedes escoger hoy comer de las migajas o comer de la cosecha. Dios siempre te va a suplir, nunca te va a dejar de su mano. Esa es una realidad. Leía yo en un artículo que allá en Australia hay obviamente un tren que tiene un vagón específico que le llaman el vagón de la gracia. Ese vagón está hasta atrás del tren de pasajeros, donde los pasajeros van sentados, van cómodos ahí en su viaje, pero el vagón de la gracia no tiene asiento, no tiene comodidad, no tiene nada. Y ese está para todos aquellos que no pueden comprar su boleto. Todos aquellos que dependen de cualquier ayuda que venga para ellos, de cualquier misericordia. Por eso le llaman el vagón de la gracia. Para todos aquellos que no tienen, ahí se podían subir para viajar a donde iban y ese mismo vagón los podía traer. En conclusión, tú puedes viajar en el vagón de la gracia o tú puedes viajar en el tren de pasajeros. Tú puedes recoger lo que queda o tú puedes recoger la cosecha. Yo decido que yo quiero el pan, yo quiero la cosecha, yo quiero estar aquí cuando Dios visite y traiga la bendición para mi vida, para que no me lo cuenten, para que no me digan, ay, yo hubiera querido. No, yo quiero estar aquí. Así que con esto termino. Decídete, hermano, hermana, decídete donde quiera que tú estés, pero entrégate completamente y Dios te va a bendecir. En el nombre de Jesús te pido, cierra tus ojos y vamos a orar. Quiero orar por ti. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, porque no nos dejas de tu mano. Señor, te pido en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que nos han acompañado, que en su corazón puedan entender por medio de este pasaje que hemos visto, que vendrán momentos a su vida que tendrán que tomar decisiones. A lo mejor están en una situación en este momento que tienen que tomar una decisión. Padre, te ruego que los ayudes, que les des entendimiento, que cualquier crisis que estén pasando, cualquier situación que estén pasando, que no permitan que el enemigo les haga pensar que hicieron algo mal quizás. Si ellos entienden que no han hecho nada mal, que sientan paz en su corazón.
Que no piensen, Señor, que están pasando crisis porque algo está pasando o porque el diablo está detrás de todo. Que puedan entender que hay crisis en la vida simplemente que pasan porque son parte del paquete en la vida en la que vivimos. Y que puedan estar firmes en sus convicciones y que sean librados de tomar decisiones que les afecte. Padre, oro por todos y cada uno en esta mañana, que tomen esa decisión de recoger la cosecha completa y que no sean parte de las boronas, de lo que sobra, sino que sean parte de la cosecha completa. Te pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque has sido bueno, mi Dios. Te rogamos que no nos dejes de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.